Hola, gracias por escucharme. Mi nombre es Guillermo Toledo, soy cardiólogo clínico en el Instituto Cardiovascular SICA. En esta ocasión, les quiero hablar de un tema que es una pregunta recurrente en el consultorio, y es sobre si es útil o no, si sirve para algo o no, tomar una aspirina por día para prevenir eventos cardiovasculares. Para eso quiero mostrarle unas cuantas diapositivas tratando de aclarar este tema. Nosotros vemos diariamente gente que nos pregunta si tomar aspirina previene o no los eventos cardiovasculares. Muchos pacientes nos dicen que toman una aspirina por día porque previenen los infartos. Otros pacientes preguntan por qué no les indicamos tomar una aspirina por día si hay conocidos o familiares que la toman. Y algunos incluso cuestionan si un medicamento tan barato y de venta libre puede tener alguna utilidad. Quiero comentarles que para responder a esta pregunta, los médicos ponemos en marcha una serie de engranajes que van desde conocer cómo actúa un medicamento, conocer sus riesgos y beneficios, niveles de prevención y por último, pero no menos importante, conocer al paciente con el que estamos tratando. El primer engranaje de esta cadena que quiero mostrarles es saber que a medida que las arterias se van obstruyendo por placas lipídicas, eventualmente esas placas pueden dañarse y el organismo trata de defenderlas formando un coágulo. Ese coágulo puede terminar obstruyendo las arterias y dando, por ejemplo, un infarto. Ahí es donde actúa la aspirina, previniendo lo que se llama la agregación plaquetaria, es decir, evitando que las plaquetas formen un coágulo. De ahí vienen sus beneficios, es decir, evitar que se tapen las arterias por un coágulo, y sus riesgos, es decir, aumentar el sangrado. Cuando nosotros hablamos de prevenir infartos o accidentes cerebrovasculares, hablamos de distintos niveles de prevención. Lo que llamamos prevención primaria, es decir, evitar que ocurra una enfermedad que nunca ha ocurrido. Lo que llamamos prevención secundaria, es decir, un paciente ya ha tenido una enfermedad y queremos evitar que esta enfermedad progrese o que vuelva a ocurrir. Por último, hablamos de prevención terciaria, cuando el paciente ya tiene la enfermedad y lo que queremos evitar es las secuelas o tratar de que el paciente se reintegre nuevamente a sus actividades. A su vez, en distintos niveles de prevención, vamos a poner una balanza. Esta balanza nos habla de decir, bueno, ¿qué es mejor para el paciente? ¿O dónde está el beneficio? Nosotros tenemos la prevención de un infarto o un accidente cerebrovascular pesa más, entonces indicamos un medicamento, o al contrario, con este medicamento, en este paciente lo que más pesa es el riesgo de sangrado y por lo tanto no indicaríamos el medicamento. Cuando nosotros estamos frente a un paciente, y esto es algo que solo el médico puede hacerlo, tratamos justamente con personas, con pacientes, no tratamos con enfermedades, no tratamos con libros. Un paciente tiene ciertas características como sexo, edad, algunos factores de riesgo, etcétera, pero está inmerso en un círculo social, cultural, económico, educacional, laboral, familiar, etcétera, todos los cuales influyen en la presencia de enfermedades. Así como vemos en estas imágenes de la izquierda a la derecha, dos personas que pueden ser descritas como hombre, 45 años, 90 kilos de peso y 1,70 m de altura, no son dos personas iguales, porque uno podría tener 90 kilos de peso de grasa, por decirlo así, ser un paciente obeso, otro podría tener 90 kilos de peso de masa muscular. Eso no significa que el que tiene mucha masa muscular sea más sano que el otro. Quizás uno tiene diabetes y el otro es tabaquista, uno es hipertenso, el otro sufre de estrés. Todas esas cosas solo las puede evaluar el médico y de esa manera, más allá de los factores de riesgo y otras cosas, la decisión final se basa en sentarse, charlar y conocer a la persona con la que estamos tratando. De todos modos, tenemos que decir que tomar aspirina es muy útil, pero solo es útil en el paciente indicado, no es útil para todas las personas. Tomar aspirina debe ser una decisión consensuada con el médico a fin de potenciar los riesgos y disminuir potenciar los beneficios y disminuir los riesgos, perdón. Por último, podemos a grandes rasgos decir en quiénes estaría indicado tomar aspirina. En lo que llamamos prevención primaria, en pacientes de ambos sexos, mayores de 40 años y menores de 70.
que tengan alto o muy alto riesgo cardiovascular, personas que tengan diabetes tipo 2 con más de 10 años de diagnóstico o diabetes tipo 1 con más de 20 años de diagnóstico. En prevención secundaria tendemos a indicar a la mayoría de los pacientes siempre que no exista una contraindicación para su uso. ¿Y quiénes no deberían tomar aspirina, y mucho menos por su propia voluntad? Personas de ambos sexos que sean jóvenes, menores de 40 o muy ancianos, que no tengan enfermedad cardiovascular. Personas que tengan muy alto riesgo hemorrágico. O personas sin riesgo cardiovascular o con bajo riesgo cardiovascular y que no tengan factores de riesgo, es decir, personas sanas. De esta manera, es importante entonces recordar, estas decisiones las tomamos con el médico las toma conociendo a la persona, no conociendo solo la enfermedad. Muchas gracias por escucharme y sepan que estamos siempre a su disposición.